porque Dios reclama de su pueblo la honra como padre y el servicio de autoridad como Señor que Él es. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi palabra y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Amén. Vamos a orar para que Dios en esta mañana nos permita entender el propósito de la palabra. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. Y necesitamos que Dios nos dé de su revelación. Y que estas preguntas que vamos a abordar ahora sean una riqueza espiritual. Y vamos a abordar todo a la luz de la Biblia, de la palabra del Señor. Bendito Dios maravilloso. En este momento, Señor Jesucristo, estamos aquí para ser edificados en tu doctrina, Padre Celestial. Obra, oh Dios, en nuestros amigos. Obra, Señor, en nuestra familia. Obra, Señor, en los que estamos aquí participando de este espacio de vida de culto en este lugar. Obra, Señor, a quienes están allí conectaditos por los diferentes medios. En el nombre del Señor Jesucristo hay poder y bendición. Aleluya. Amén y amén. Bueno, si ustedes están allí conectaditos en Facebook, les invito para que también dejen su comentario, si quieren hacerlo, su etiqueta. Vamos a estar saludándolos esta mañana a varios. Un saludo muy especial a mi primo Alfredo Aguilar González, por la gracia de Dios está conectadito. Un saludo especial también a Asmed Arrubla, a José Antonio Páez Hernández, a Oscar Darío Beltrán Rodríguez. Un abrazo para todos en el Señor. Y vamos a quedarnos aquí en este espacio de preguntas y vamos a responder todo a la luz de la palabra. El tema central de donde nacen las preguntas es la divinidad de Jesucristo. Ese es el epicentro de las preguntas que vamos a tratar en esta oportunidad. Iniciando a manera introductoria, quiero resaltar los textos que inicié leyendo. Leímos Lucas 10:22, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Aleluya. Ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Confirmando entonces que si la plenitud de la revelación está en el Hijo, Jesucristo, en Él definimos el propósito de Colosenses 2:9 y 10, que en Jesucristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es supremamente importante entender este principio. Jesús habla en su humanidad como nosotros, pero Él también expresa términos como divino, demostrando que Él es Dios. Cuando Él pone sus manos sobre Juan en Apocalipsis 1:8, dice que Él es el Todopoderoso y el que está hablando es Jesucristo. Pero ya no está hablando como hombre, está hablando glorificado. Amén, gloria al Señor Jesús. Y está diciendo que Él es el mismo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando miramos la plenitud del propósito de la Biblia, encontramos que la Biblia habla de un solo Dios, de un solo mediador. Uno vino, uno murió, uno dio el mensaje, uno trazó el propósito profético y uno mismo vino manifestado y lo cumplió y resucitó, demostrando que Él es la vida y la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces Él está hablando para testimonio a los hermanos en Judea, porque no desconocemos que Jesús en su manifestación en carne vino a ser el primogénito de entre muchos hermanos. Por eso Él también en algún momento dice: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad. Amén. Y dice también entonces en Juan 12:44, que incluso es una de las preguntas que nos hicieron, y voy a iniciar con esa. Cuando el Señor dice aquí: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí,
no cree en mí. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cierto? Porque Él está hablando no solamente es creer en la plenitud de un hombre, Él está hablando allí como persona. Amén. Y dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es decir, que creer en Jesús es creer en la deidad. Bendito el nombre del Rey. Y muchos dicen, entonces, ¿cómo vemos al Dios que envió a Jesús al mundo? En la plenitud de Jesús vemos la gloria de Dios. Versículo 45, verso 45 de la Biblia dice, y el que me ve, ve al que me envió. Contexto directo con Juan 14, cuando Dios le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y le sigue repitiendo, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esta es la doctrina que define el propósito de Dios. ¿Por qué? El propósito de Cristo es la salvación de los hombres. Y por eso el Señor dice, id y haced discípulos en todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y define la necesidad del bautismo en el nombre. Amén. Digamos gloria a Dios. Y es por eso que en Lucas 24:47 se establece algo que aquí lo hemos repetido mucho, pero hoy que estamos hablando de estas preguntas sobre la divinidad de Jesucristo, vamos a resaltarlo. El Señor les ordena diciendo, el Señor en el Nuevo Testamento es ese Kyrios hablando de soberano, de creador. Y exactamente está diciendo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, la pregunta que estamos desarrollando aquí es, ¿puede estar sentadito, tranquilito? Gloria al nombre de Jesús. Y aquí también tenemos entonces una letra interesante. ¿En dónde está entonces el Dios que envió a Jesús? En la plenitud de Jesús, porque Jesús está diciendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y define mejor en el 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo no puedo decir que el que ve a Weimar ve a Reinel. Eso es imposible. El que ve a Weimar ve a Weimar. Y Weimar tiene varios oficios. Próximamente va a ser padre de familia, por la gracia del Eterno. Pero también es predicador del Evangelio. Pero también soy hijo, mi papá se llama Reinel. Pero yo no puedo decir lo que Jesús dijo, es que el que me vea, el que vea a mí ve a Reinel. No, eso es imposible. El que vea a mí ve a Weimar, y el que vea a Reinel está viendo a mi papá. De forma literal es otra persona. Pero aquí no hay distinción. Ver a Jesús es ver la manifestación de Dios en carne. Amén. Y por eso estamos citando estos textos tan importantes, a lo cual el Señor desde el Antiguo Testamento tuvo que decir algo en Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y Dios nos está pidiendo honra como soberano, y está diciendo, si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿en dónde está mi temor? Porque nosotros a Jesucristo lo reconocemos como ese Padre eterno y ese príncipe de paz de Isaías 9:6, que ahorita lo podemos mirar más detalladamente también. Pero voy a continuar entonces con las preguntas para empezar a enfocarnos. La primera pregunta aquí en detalle es, porque estamos hablando de la divinidad de Jesucristo y esta pregunta afecta directamente esta doctrina. ¿Está en la Biblia la palabra Trinidad? Personalmente he leído la Biblia varias veces y no he encontrado la palabra Trinidad. No la he encontrado. Y he leído la Biblia por la gracia del Señor, y no lo digo por jactancia, sino por temor del Señor. He leído la Biblia más o menos unas 5 veces, de pasta a pasta. Y esa palabra no existe, no está. La Biblia sí habla de manifestaciones, habla de teofanías, habla de oficios y habla de títulos de Dios. Pero no habla de una división de la deidad a manera de Trinidad como personas distintas. No lo expresa. Bendito el Señor. Vamos a ir ahí mirando ahorita los textos bíblicos. La otra pregunta que sugiere y que nace de esta es,
¿Dice la Biblia que hay tres personas en la divinidad? No, exactamente no lo dice. El texto que más han resaltado para defender esta postura es lo que dice Juan 1:7 en la primera epístola. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero el mismo texto bíblico dice al final, y estos tres son uno. Así que no hay tres, es uno. Pero entonces, cuando la persona ya trae su raíz de concepto Trinidad, tiene una situación interesante. ¿Cuál? De que en el momento que habla de esa expresión ya divide la deidad. Para él entonces no es uno, son tres. Pero el mismo texto dice uno. Zacarías 14:9 a manera profética dice que el Señor será uno y uno su nombre en aquel día. Los que no entienden hoy la doctrina de la divinidad de Jesucristo y la unicidad de Dios, lo entenderán o en el juicio o en el milenio. Porque en el milenio el solo soberano Rey absoluto es Jesucristo. Y el que está sentado en el trono el día del juicio es Jesucristo. Y cuando dice que está a la diestra, porque es la otra parte, entonces ¿quién es el que está sentado a la diestra del trono? La pregunta que nos hacen. La respuesta es la siguiente. ¿Usted cree que Dios es infinito y por lo tanto es inimitable y no lo puedo medir? Claro, Él es infinito, es inimitable y no lo puedo medir. La otra parte, ¿usted cree que Él es todopoderoso eternamente? Sí, claro, Él es todopoderoso eternamente hablando. Entonces, por cuanto Él es todopoderoso, Él se manifestó. Y aunque se hizo hombre en carne, sigue siendo el Dios que creó el universo. A lo cual Juan nos especifica. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, porque el mundo no lo ha podido ver como el soberano. Yo aquí tengo un videíto y envié también el videíto en las redes y lo pueden observar. El hallazgo antropológico de una mesa en donde se reunían mujeres para adorar a Jesucristo, y en los escritos que están allí en el lugar, sobre el suelo dice Jesús Cristo Teus, que Jesucristo es el Dios. Así que aquel lugar en el siglo III estaban reunidos adorando a Jesucristo, no como solamente el Hijo, porque nadie está negando aquí que Jesucristo no es Hijo. Jesucristo es Hijo según la carne, de los cuales según la carne dice la Biblia vino Cristo, pero de ese Cristo dice el cual es Dios sobre todas las cosas, respondiendo a la inquietud el texto bíblico de Romanos 9:5. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no se habla de varias personas en la divinidad. Ahora, si Él es eterno y Él es infinito y no lo puedo medir, ¿cómo yo me siento a la diestra de alguien que es infinito y que no tiene principio ni tiene fin? ¿Será que se puede? Es imposible. No se puede. ¿Por qué? Porque en Dios no hay forma, no hay cuerpo. Él es espíritu eterno que todo lo llena. Por eso fue que se manifestó en carne para dar el mensaje a los hombres. Voy a ilustrar un ejemplo que se nos ilustró en días anteriores y que es muy básico. Un hombre estaba mirando un montón de hormigas y que alguien estaba derramando agua en otro lugar, y él le gritaba a las hormigas: córranse que viene el agua, pero las hormigas no le entienden. ¿Cierto? Él está viendo el peligro, las hormigas están cantando, pero él le grita a las hormigas no entienden. Entonces le dice uno que lo está viendo: hombre, ¿para qué grita a las hormigas? Para que las hormigas la entiendan, usted tiene que hacerse hormiga y entre ellas, y así lo van a entender. Eso fue lo que hizo Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aún así se manifestó como nosotros, y muchos hoy no reconocen que Él es la deidad. Pero ahí estamos ilustrando desde el pasaje bíblico y desde los ejemplos este propósito. Tercera pregunta. ¿Habla la Biblia
concerniente al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo? Sí. Sí habla la Biblia concerniente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces te estás contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. Es que sí habla de Padre, sí habla del Hijo y sí habla de Espíritu Santo, pero no como asuntos divididos, sino como formas en las cuales Dios trata con el ser humano para revelarle el propósito de la salvación. Y aquí sale otra pregunta, que es lo que voy a seguir explicando, que es del mismo pasaje. ¿Significan entonces estos títulos usados en Mateo 28:19 que hay tres personas separadas y distintas en la divinidad? No. ¿Por qué? Porque no se refieren a tres personas distintas, sino a tres distintos oficios, roles o formas como Dios se relacionó hacia la humanidad. Así que no se habla de personajes diferentes, porque Jesús dice antes de que Abraham fuese yo soy. Eso no lo dice como hombre solamente, sino como divino. Pero si miramos la temporalidad del Hijo como carne, inició nacido bajo la ley, nacido de mujer, y concluyó el propósito en cuanto a la temporalidad de lo que es la carne, cuando en el Calvario dice consumado es. Así que es importante también ubicar esas realidades de concepto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Otro punto interesante, ya entendiendo que sí se habla en la Biblia de Padre, sí se habla de Hijo y sí se habla de Espíritu Santo, pero se refiere a distintos oficios. Y vamos a seguir mirando porque las mismas preguntas nos ayudan a aclarar los otros textos. Las mismas preguntas nos van llevando a definir que Jesucristo es Padre eterno y Príncipe de paz, anunciado en las profecías, de que Él por amor a los hombres se hizo carne siendo Hijo, y que Él es el Espíritu de verdad que el mundo no ha reconocido en gran medida. Seguimos mirando aquí entonces la quinta pregunta. ¿Utiliza la Biblia la palabra tres para referirse a Dios? No, solamente en un versículo en toda la Biblia lo hace, y es Primera de Juan 5:7, que muchos expertos que indagan sobre la transliteración, la traducción y el origen de las Sagradas Escrituras han sustentado que este texto no está en los manuscritos antiguos. Independientemente de que estuviese o no estuviese, no hay problema. La Biblia dice en Santiago: tú crees que Dios es uno, bien haces, aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, la Biblia sí usa cuatro términos para referirse al soberano. Uno, solo y único. Y así vamos dando respuesta a esta puntual pregunta. ¿Utiliza la Biblia la palabra tres para referirse a Dios? No. Siempre está hablando de uno solo o único, pero manifestado sea por medio de teofanías en el Antiguo Testamento o en la faz de Jesucristo para el Nuevo Testamento. Bendito el Señor Jesús. Sexta pregunta. ¿Utiliza la Biblia la palabra uno para hacer referencia a Dios? Bueno, este tema sí lo vimos hace 8 días. Y hace 15 días reiterábamos el monoteísmo estricto desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí solo para recordar he traído algunas citas. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, hablando del propósito futuro, ya no es reconocido como Jehová, sino como Jesucristo. Y en aquel día, el Señor será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Malaquías 2:10. Un pasaje importante resaltando explicaciones de que Él es único, incomparable e insemejante, y no hay dioses con Él. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Es por eso que Jesús dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y es por medio del Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Por eso es que también en contexto dice:
el Espíritu de verdad que el mundo no ha podido conocer, pero vosotros le conocéis, le dice a los 12, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hablando de la unción, y no es otro espíritu, es el mismo Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, por todos y en todos, de Efesios 4, 5 y 6, respondiendo a la pregunta. Entonces, la Biblia sí utiliza la palabra uno y semejantes para hacer referencia a la deidad. Gloria al Señor Jesús. Otra pregunta que tenemos por aquí. Bueno, quería resaltar, di varios textos, pero aquí tengo otros. Mateo 23, 9, que dice, también hablando del propósito de que el único que puede ser llamado Padre en la tierra es Jesucristo. Y dice, Mateo 23, 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Y Él es omnipresente, Él habita la eternidad, está en los cielos. Pero creemos que por su Santo Espíritu también está entre nosotros en todo tiempo. Porque Él dice, para que donde yo esté vosotros también estéis. Gloria al Señor. Y habla de ese Consolador. Cuando habla en su humanidad es como si hablara de otro, pero después define que Él mismo viene a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo por medio de la unción. Digamos, gloria a Dios. El otro pasaje, Marcos 12, 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Así que hay muchos pasajes para resaltar la unicidad de Dios. Y tenemos también aquí Juan 8, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y el Señor Jesucristo les dice, y no veis que de Dios he salido y aún así no entienden. Y lo quieren apedrear. Y el Señor Jesús les contesta, ¿por qué buena obra me queréis apedrear? Y ellos le responden, no por buena obra te apedreamos, sino porque siendo hombre te haces Dios. No podían concebir que ese Jesús hombre es la manifestación más gloriosa. El Verbo se hizo carne, de lo que dice Juan 1:14. Vamos dando las respuestas entonces a la luz de la Escritura a estos interrogantes, y qué bendición tomar nota, si es posible, de estos detalles. También entonces tenemos referencia de Juan 10:30. Jesús define, yo y el Padre uno somos. Hermana Lady, colabóreme con la transmisión, creo que pasa algo. Bendito el Señor. ¿Sí está? Gloria a Dios. Amén. Que los hermanos me estaban haciendo señas, ¿sí está? Bueno. Tenemos entonces aquí también, si alguien de pronto me hace preguntas, por favor me confirman por ahí por el chat, porque tenemos aquí habilitado el WhatsApp 319-395-7457 y el Facebook está abierto. Si tienen preguntas pueden enviar las preguntas. Vamos a responder estas y en el próximo tema vamos también abordando las preguntas que nos puedan hacer a quienes se conectan. Vamos a mirar también, Timoteo 2:5 lo resalta, Gálatas 3:20 habla de lo mismo, Primera de Corintios 8:4 dice acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pero que como es eterno es indivisible. Y el gran asunto es, se manifestó, pero no se dividió. Gloria al Señor. Seguimos entonces aquí contemplando la palabra del Señor en estos textos bíblicos a la pregunta número 7. ¿Puede el misterio de la divinidad ser revelado? Porque cuando se empiezan a mostrar todos estos textos bíblicos, muchas personas dicen, no, es que es un misterio. Y entonces no aprueban la unicidad solamente diciendo que es un misterio que no es revelado. Pero Dios sí ya reveló el misterio de su nombre para la salvación a todos los seres humanos. El misterio ya fue revelado y varios textos bíblicos lo definen. Entonces, el primer texto bíblico que lo define es Romanos 1:20. A lo cual la Biblia resalta, Romanos
Romanos 1:20. Gloria al nombre de Jesús. Dice, porque las cosas invisibles de Él, del Señor Dios eterno y que se ha manifestado, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De manera pues que el mismo misterio de la verdad se ha revelado desde la creación. La magnificencia de lo invisible se hizo visible en la hermosura de lo que hay creado. Amén. Y qué importante tener esto bien presente. Aunque dice el necio en su corazón, no hay Dios, y se han corrompido y han hecho abominable maldad. Y dice el Salmo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. Dios, por medio del Evangelio y de su manifestación, llama a los hombres a vivir en el bien hacer para salvación. Y es por eso que aquí se está diciendo, sí, el misterio fue revelado. ¿Cómo? El primer asunto para definir la verdad de Dios es desde la misma inteligencia detrás del propósito de lo creado. El otro pasaje, Colosenses 2, 9 y 10, el misterio ya fue revelado, y es que Dios vino. Dice, porque en Él, Jesucristo, habitó corporalmente. Mire que la deidad se hizo visible. Así como el ejemplo que yo ilustré hace un ratico. El hombre gritándole a las hormigas no le entienden. Y el compañero lo ve y le dice, si usted quiere que ellas le entiendan, vuélvase hormiga. Y entonces habla el mismo lenguaje que ellas. Y el Señor en una ocasión tuvo que decir, se les hablo solo las cosas terrenales y no me entendéis. ¿Cómo me entenderéis si les hablo solo las celestiales? Aún usando un lenguaje humano y el ser humano no ha podido entenderle. ¿Qué tal si viniera solamente hablando de la plenitud de lo que es? Bendito el Señor. Por eso aquí dice, en Él, Jesucristo, habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, dando respuesta a la pregunta 7. El misterio de la divinidad sí puede ser entendido, ya Dios lo reveló. Otro pasaje que lo ilustra, 1 Timoteo capítulo 3, el verso 16. Pablo define algo en la inspiración del Espíritu Santo y le dice a los demás, esto es indiscutible. Pero el mundo ha querido discutir sobre lo que es indiscutible. Y es por eso que vamos a seguir ilustrando las respuestas. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí dice, Dios fue manifestado en carne. No es otro Dios, no es una parte de Dios, no, Dios mismo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque aunque Él es carne, Él mismo dice, las cosas que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Está hablando en un lenguaje humano de lo divino de Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es por eso que es justificado en el Espíritu, y ese Espíritu no es otro Espíritu, no es otro Espíritu Santo diferente, es la misma deidad de Dios. Visto de los ángeles no lo podían ver, porque Él es invisible y por lo tanto es eterno, y no habían visto su gloria a la plenitud, porque aquí dice que vino a ser visto de los ángeles. ¿Cuándo? En el cumplimiento del Mesías príncipe. El verbo se hizo carne y fue visto de los ángeles, y vinieron y lo adoraron, demostrando que Él es Dios, porque los ángeles no adoran a alguien que no sea la plenitud de lo que es deidad. Y ellos no creen en varios dioses, ni en divisiones de la deidad. Ellos reconocen que Jesús es manifestación de Dios, y aquí en la manifestación le adoraron. Aleluya. Predicado a los gentiles, todas las naciones no judías, hemos recibido el anuncio en el nombre de Jesús.
Y eso es irrefutable. ¿Qué lugar es donde no se ha predicado esa verdad? El asunto es que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Por qué? Porque Él está hablando todo este sentido de manera singular, pero muchos lo quieren seguir haciendo ver en un sentido pluralístico. Y ahí está el asunto. Pero Él ha sido predicado a los gentiles. No dice fueron predicados, no, fue predicado Él a los gentiles. Creído en el mundo. Y son muy escasos los lugares en donde se puede decir que sea un campo blanco, donde no hay iglesia, donde no hay pastor. Porque hoy el conocimiento de las verdades del Evangelio se han extendido, aunque así también se ha proliferado la apostasía y las falsas doctrinas. Pero ha sido creído en el mundo y recibido arriba en gloria, a lo cual Jesús mismo en su manifestación le dijo a los hombres de la época: nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Él estaba aquí hablando con ese hombre esa noche en una aldea, pero Él estaba demostrando que Él sigue siendo eterno, que habita la eternidad y que está en los cielos, aunque está hablando con ese hombre aquí. Ese es el gran limitante, que los seres humanos le ponemos todo un sentido solamente lógico, y entonces es difícil al que se va solamente en la lógica decir, pero ¿cómo es entonces que está aquí como hombre? Pero entonces, si Jesús es Dios, ¿quién se quedó en el espacio y en la eternidad? Es que Él nunca dejó de ser eterno y omnipresente. Él sigue siendo el Dios soberano, pero que aquí con nosotros en un trato especial para redención por sacrificio del pecado, Él mismo hizo purificación de nuestros pecados en el velo, esto es de su carne, como lo dice la Biblia. Pero es Él y no otro. Sigue diciendo entonces, ¿tiene el cristianismo un solo Padre celestial? Sí. Y ese Padre celestial se nos ha manifestado en la plenitud de Cristo. Se nos ha manifestado, téngalo presente, no es otro, se nos manifestó. Pero Él, cuando está hablando en testimonio a los hermanos y a todos los judíos y a quienes le escuchaban, hablaba en su humanidad como si hablara de alguien más, pero está hablando en la carne. Por eso hay que hacer puntualidad entre la humanidad y la divinidad, porque Él como soberano goza de estos atributos, es todopoderoso, y en la comunicación con los hombres se hizo carne y se hizo hombre, pero antes habló por medio de los profetas y de los patriarcas. Gloria al Señor. Entonces, ¿tiene el cristianismo un solo Padre celestial? Sí, pero ese se llama Jesucristo. Mateo 23:9 lo resalta. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Vamos entonces con la pregunta número 9. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Juan 14:9. Porque Jesús es la misma expresión de la imagen de Dios. Como Él es eterno y no puede ser visto, se nos manifestó y dice Pedro, vimos su gloria. Contexto a relación directa, Hebreos capítulo 1, versículo 3 para responder. El cual, el verbo hecho carne, se está dando testimonio de Cristo a los hebreos en esta epístola. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿qué hizo Él? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no de otro, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hace un ratico mencionamos, la diestra no es una derecha como nosotros lo vemos literalmente, porque Él es espíritu eterno y a un espíritu eterno no se le puede medir un lado o el otro, es eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad, no lo puedo medir. La palabra diestra en estas explicaciones referentes a Cristo está hablando del poder, de la autoridad, de la soberanía, de la majestad, del dominio.
del señorío de Cristo. Diestra, derecha, a la diestra del trono, a la derecha, es decir, al poder, a la autoridad, al propósito. Ese es el sentido a lo cual se está resaltando, porque en el cielo hay un solo trono y el que está sentado en él. Y en el milenio habrá un solo rey soberano, con sus decenas de millares que le sirven y le adoran y ejecutan la administración en el mundo para ese tiempo. Entonces aquí estamos definiendo que si Jesús expresó esta verdad, no está hablando de otro, está hablando de lo divino, que en lo humano cobró vida para salvar el linaje de los hombres y que fuese plenamente comprendido, pero por revelación. Y esa revelación se da por el oír la palabra, por el oír la predicación y por enfocarse en buscar la presencia de Dios, porque directamente Él, por su Espíritu, da la revelación. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, la palabra griega para persona de Hebreos 1:3, en este versículo quiere decir sustancia. Y por eso aquí dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cobró imagen y de algún modo sustancia manifestado a los hombres, el verbo. Primera a los Corintios 4:4 nos da también una referencia importante. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, gloria a Dios. Primera de Corintios 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzgó es el Señor, el Señor. Y Él está hablando de que Jesucristo juzga porque Él es divino, es la plenitud de la deidad. Entonces, ¿dónde estaba Dios? La otra pregunta que se postula aquí. Vamos a seguir mirando. Iba en la pregunta número 10. Dice la Biblia que hay dos personas en la divinidad. ¿Por qué se plantea diferencia entre duoteísmo y Trinidad? Porque los duoteístas dicen, no, pues el que engendró es el Espíritu Eterno, que es el Padre. Y nace Jesús, entonces ellos ven que el Espíritu y el Padre Eterno es el mismo, pero no asumen que Jesús sea Dios como el único de la deidad, hecho hombre. Entonces, aquí la respuesta bíblica a la pregunta 10. ¿Dice la Biblia que hay dos personas en la divinidad? No. Él es soberano. Y solo se hizo persona por amor al linaje de los seres humanos. Porque Dios en esencia no es persona, es espíritu eterno incomparable. No es persona. Así que sí se manifestó, se hizo hombre y fue visto en persona en la faz de Cristo. Así que si hablamos de una persona en la divinidad, solamente habría que hablar de Cristo que se manifestó, que Dios se manifestó a través de Cristo. Pero Él es eterno y por lo tanto no es persona. Ahora, la Biblia habla que de los ojos de Dios y la boca de Dios, los oídos de Dios, pero es dándole una explicación antropomórfica, haciendo como que Dios es como nosotros, pero Él es espíritu eterno. Y cuando dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, tenemos un contexto que nos relaciona algo al respecto. Dice que en Él fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo, en el mismo del cual se testifica el primogénito de toda creación. Pero no como primer nacido, hablando de ese término, porque Jesús en la carne viene a ser mucho después. Ya habían corrido 4000 años de historia hasta que aparece Cristo a cumplir las profecías. Cuando está hablando de primogénito, en ese sentido de toda creación, está hablando de la soberanía como dueño y como Señor. Bendito el Rey de Gloria. Y es algo que quería traer a relación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque si hablamos en el sentido literal de primogénito, bueno, pues no sería hijo sino creado. Y en ese caso creado es Adán. Pero Jesucristo sí, por amor al propósito y a la profecía, sí fue concebido
en el Espíritu y engendrado en el Espíritu, y ese es el milagro más grande de la salvación. Pero Él mismo es el Verbo hecho carne, donde el misterio de la piedad, Pablo lo explica, es indiscutible este tema. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, en la pregunta número 11, ¿dice la Biblia que la plenitud de la divinidad es revelada en una persona? Sí, en una persona sí. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo. Primera los Corintios 4:4. Lo estaba leyendo hace un momento. Él es el que juzgará al mundo. ¿Quién? Jesucristo. Porque Él tiene el poder del trono. Por decir así, la diestra del trono, la autoridad suprema. Colosenses también nos lo da como referencia en el capítulo 1, el verso 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. No dice una parte de la plenitud, dice toda plenitud. Se involucra a sí mismo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Término clave. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Porque la sangre es el precio de expiación por el pecado. Es la paga del precio al rescatado. Y Él vino. Por eso dice Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Gloria al Señor, porque Él fue molido, escarnecido, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué sucedió? Porque Él ha venido a hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, la Biblia sí dice que la plenitud de la divinidad es revelada no en tres personas, en una persona, la faz de Jesucristo, porque Él como eterno sigue siendo espíritu absoluto, pero se manifestó y en un tiempo cumplió los objetivos a la salvación del hombre. Y esto es supremamente importante. Gloria al Señor Jesús. Pregunta número 12. ¿Está escondido el misterio de la deidad para algunas personas? Sí. ¿Cómo así que sí? Claro. La palabra dice en varios pasajes que sí está escondido el misterio a muchos. ¿Y cómo entonces hacemos que lo descubran? A través de la humildad, la sencillez del corazón y que se hagan como niños. Vamos a ir a los pasajes de la Biblia. ¿Está escondido el misterio de la deidad para algunas personas? Sí. Lucas 10, 21 y 22 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula, hablando de que se regocijó en la plenitud de su propósito, que Él es Dios. Y dijo: ya aquí da testimonio como hombre frente a los que le rodean. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Por eso es que dice el Señor que si alguno quiere ir al reino, debe ser semejante a ese niño que Él tiene en sus brazos. Y después sigue diciendo en testimonio: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, definiendo que el que revela es Jesucristo. Y hoy entendemos que por el nombre de Jesucristo recibimos el Espíritu Santo y recibimos toda revelación gloriosa. Hay poder en el nombre del soberano de gloria. Qué bendición poder estudiar todas estas porciones maravillosas de la palabra de Dios. Alabanzas. Así entonces hemos definido la respuesta importante que sí, se manifestó y se dio el cumplimiento a la revelación de la divinidad en una persona que es Jesucristo. Y que este misterio está escondido a algunas personas. Dice: a los sabios y entendidos de este siglo. Segunda los Corintios 4:4. En los
cuales el Dios de este siglo, hablando de esos poderes aquí ajenos al propósito de Dios, y que tienen escondido, tienen un velo, una cubierta que no les deja ver el misterio de la piedad. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo, está con minúscula, no es el Señor de los señores, está con minúscula. El Dios de este siglo, hay que recordar cuando el Señor le dice allá a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas que él quiere hacer, vosotros las hacéis. Entonces está hablando de otro padre, pero es el padre de las tinieblas. El Dios de este siglo, a lo que se refiere 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Mucha gente dice tener religión, pero usted los confronta con la palabra y la excusa es que eso ni se sabe si esa Biblia es verdad porque fue escrita por hombres. Cuando la Biblia dice que ninguna de las palabras de esta profecía es de interpretación privada, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bendición que así sea por las distancias podamos meditar en estas palabras. Gloria a Dios. Entonces, aquí estamos mirando esa pregunta número 12, y que el enemigo de las almas, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, como lo quieran llamar, ha entenebrecido, después ha puesto ceguera espiritual en la gente, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo no es otra gloria diferente, sino la gloria que Dios manifestó como hombre, el cual es la imagen de Dios. Más claro no puede ser. Cristo en su manifestación es la imagen del Dios que es eterno, que es invisible. Bendito el Señor. Deuteronomio 32:6 dice, ¿así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Es decir, que el ser humano ha estado en contravía de Dios, y de algún modo hay un reclamo en el libro del Pentateuco, Deuteronomio 32:6. ¿Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces sigue hablando de ese propósito. Gloria a Dios. ¿En dónde estaba Dios? Bueno, vamos a leer aquí. La pregunta 13. ¿Quién es el Padre? El Padre es el único Dios, particularmente así como ha sido revelado en una relación de parentesco hacia la humanidad. Y es así como se sigue hablando en ambos pactos de un solo Padre soberano sobre todos, y que en amor se nos reveló como hombre, dejando el propósito clarificado de que somos salvos por su nombre, cumpliendo Zacarías 14:9. En aquel día el Señor es uno y uno su nombre. Amén, gloria al Señor. 14. ¿Dónde estaba Dios mientras Jesús estaba en la tierra? Sencillo. El Padre estaba en Cristo. Texto bíblico. Juan 14:10. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Segunda los Corintios 5:19 también lo explica. Segunda los Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo. Sencillo, ¿dónde estaba Dios? Mientras Jesús estaba en la tierra, el Padre sigue siendo eterno, pero estaba en Cristo, y lo justifica según los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vaya nada más y nada menos la tarea que está desarrollando. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que por medio de la revelación del conocimiento de Cristo, hay reconciliación para que todo aquel que está en tinieblas por causa del pecado alcance la eternidad, viviendo, como dice la Biblia, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, porque el Padre está en Cristo reconciliando al mundo. Gloria al Señor. Y a lo que dice también Juan capítulo 3 verso 12.
si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Por eso él habla como hombre y en su condición como nosotros, como si fuese nuestro hermano, entonces habla del Padre. Bendito el Señor. Pero está diciendo, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Y ahí les define, estando aquí entre ellos, lo que es su propósito como Señor divino. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está diciendo, aquí en carne estoy con ustedes, pero sigo siendo eterno. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Porque así como la gente miró la serpiente de bronce que construyó Moisés, no porque la serpiente de bronce tuviera poder, sino porque la obediencia al mandamiento generaba en el pueblo la sanidad por la mordedura de aquellas serpientes. Hoy la serpiente antigua, el dragón y Satanás ha mordido a todos y les ha dejado la lepra del pecado. Pero también podemos mirar a Cristo y en Él todo el que mire y confiese su nombre alcanza salvación y vida eterna. Vamos a dejar hasta aquí la respuesta a estas preguntas relacionadas a la divinidad de Jesucristo y vamos a estar en pie y vamos a orar, hermano, dando gracias. Es una bendición poder tratar estos temas en esta oportunidad. Vamos a decirle al Señor que nos ayude y que muchas personas en diferentes medios que nos han podido acompañar sean también fortalecidos grandemente en el conocimiento del Señor. Quiero, antes de hacer una oración, hacer un saludo especial a Yesid Niño. Bueno, los otros que nos han estado acompañando por ahí pusieron su etiqueta: Alfredo Aguilar, es familiar por la gracia del Señor, Asmed Arrubla, José Antonio Páez Hernández, Oscar Darío Beltrán Rodríguez y demás. Y bueno, algunos de pronto no dejaron la etiqueta, pero participaron, y vamos a orar para que Dios por su palabra siga confirmando en el ser humano el conocimiento de la doctrina de Cristo y en Él alcancemos la salvación. Soberano Dios, te damos gracias por el privilegio que nos ha regalado de tener estos espacios para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por quienes han dedicado espacio para estar aquí con nosotros en este lugar y por los que desde la distancia a través de los medios pueden ser edificados, los hermanos del campo, los que han participado por las llamadas telefónicas, el audio digital de WhatsApp y las herramientas que hemos podido disponer. Señor, te ruego que estas preguntas que hemos abordado hoy a la luz de tu palabra sean una riqueza para el bautizado, sean una riqueza para el recién convertido, sean una bendición para el amigo, para todo aquel que necesita enamorarse de tus propósitos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús.